Muy bien, muy buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Patricia Aragón Reyes y en nombre del Instituto de Formación Política del Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires les doy la bienvenida a la cuarta charla del taller intensivo que hemos dado en llamar Cómo hacer una campaña electoral. Básicamente, hasta el momento, el equipo de Rolando Musín, quien dirige este equipo, en nombre de no solo de él, sino que en el caso de la clase anterior estuvimos con Nicolás y hoy tenemos a una nueva docente invitada, que es Analía Gruben, que en unos minutos le voy a ceder la palabra a Rolando Musín para que haga la presentación y que nos ponga un poco en contexto respecto de cuál va a ser la temática que vamos a tocar en el día de hoy. Yo simplemente les quiero recordar a todos y a todas que pueden encontrar la información relacionada con este taller intensivo y además cuál es el resto de la temática que toca el Instituto de Formación, nos pueden encontrar en www.formacionpjciudad.org.ar. A medida que vayamos avanzando en la charla del día de hoy, tanto Bruno Vecchia como Martina López, que son parte del equipo, el equipo técnico que está acompañando a la charla de hoy, a este Zoom, va a ir recogiendo por un lado las inquietudes y va a ir dándole acceso a todos aquellos que quieran hacer alguna pregunta en base a lo que Analía comente o también a lo que comente Rolando, que hoy está acá también coordinando esta actividad. Vuelvo a repetir, www.formacionpjciudad.org.ar. Tienen las charlas también que se subieron al YouTube, las 3 charlas anteriores, las 2 primeras a cargo de Rolando y la tercera a cargo de Nicolás. También, por supuesto, la clase del día de hoy de Analía Grube se va a subir. Básicamente, Analía es contadora pública nacional de la Universidad de Buenos Aires, es directora de gestión aplicada, especializándose en tareas de estrategia digital para campañas electorales, utilizando técnicas estadísticas y sociológicas para realizar una correcta interpretación y lectura de los datos obtenidos a través de las herramientas de explotación de fuentes abiertas en red. Ha tenido un largo desempeño tanto en la actividad pública como privada, pero por supuesto como colaboradora y parte del equipo de Rolando, le vamos a ceder a Rolando la palabra para que por supuesto pueda ampliar la información respecto de Analía. Desde ya, Analía, en nombre del Instituto de Formación del Partido Justicialista, te doy las gracias por poder participar y por poder comentarle un poco de tu expertise, de todo el bagaje de conocimientos que tenés respecto de estas temáticas para poder compartirlo con nosotros, que la verdad que para nosotros es una oportunidad única y más sabiendo que hoy vas a hacer una clase teórica pero también práctica en la cual por supuesto que nosotros como dirigentes, militantes políticos de la ciudad de Buenos Aires y sobre todo peronistas vamos a poder volcar toda esa información para mejorar nuestra comunicación, ¿sí? Porque entendemos que en estos momentos, que quién hubiese pensado en otra época que íbamos a pasar por una pandemia de estas características, entonces tenemos todavía la posibilidad de que más allá de que extrañemos la presencialidad, sabemos que tenemos que potenciar nuestra comunicación utilizando las redes y bueno, conocer un poco más sobre datos estadísticos nos parece muy importante. Así que dicho esto, Rolando, muchas gracias por estar aquí presente en el día de hoy. Te vamos a ceder la palabra con carácter previo a que Analía empiece con la temática del día de hoy. Bueno, muchas gracias Patricia. También gracias Analía por sumarte siempre a mis locuras. La verdad que es una gran compañera de ruta y estoy infinitamente agradecido. Bueno, nada, bienvenidos a todos y a todas. La verdad que es un placer para mí estar en esta cuarta clase, ya entrando en la recta final de la finalización del curso, valga la redundancia. Pero bueno, la idea de la clase de hoy un poco era empezar a entender, empezamos a entender desde la primera clase cuál es la lógica de la política digital, cómo funcionan los ecosistemas, cómo funcionan un poco las lógicas de contenidos. Con Nico hablaron de los contenidos, de la lógica de los canales, de los medios y esas
esas relaciones que son tan complejas a veces, pero también son tan necesarias a la hora de entender estos procesos de comunicación digital. Y hoy la clase de Analía puntualmente es, yo tengo como una especie de premisa que toda campaña empieza con investigación, y sobre todo tenemos una ventaja en el mundo digital, que es la capacidad de investigar y de tener información bastante precisa, ¿no? No sé, por ejemplo, un spot televisivo, si bien hay un rating, que es un rating aproximado, no sabemos en realidad cuánto de ese rating es real, cuánto impacta. En cambio, en el mundo digital tenemos la posibilidad de tener datos muy, muy precisos. Ya lo hablábamos en algún momento cuando hablamos de las segmentaciones, cuando hablamos de cómo colectar información estadística o datos desde las redes. Y hoy justamente la idea de Analía es presentarle, primero, cómo funcionan algunos sistemas de recolección de datos, sistemas que ella viene desarrollando hace muchísimo tiempo, tiene mucha experiencia, ha trabajado en muchas campañas y también en comunicación de gobierno o en comunicación para ministerios. Digo, tiene un sistema de monitoreo muy exhaustivo, muy completo, que muestra información. Y esa información después se convierte en información estratégica para la toma de decisiones. Entonces, por eso quería hoy que esta clase la dé Analía, porque justamente a nosotros nos permite saber cuáles son las potencialidades de la información que se puede colectar desde el mundo digital, y por otro lado, qué tipo de decisiones tenemos que tomar con los diversos datos que tenemos. Así que bueno, sin más preámbulos y explicando un poquito de esto, porque después digo, la información que se recaba de estos sistemas nos va a permitir primero segmentar, ver nuestra pauta, construir mejores contenidos, entender mejor cómo funcionan nuestros segmentos, entender mejor cómo funcionan los humores sociales, y en función de esos humores sociales planificar nuestra estrategia de campaña digital. Entonces, bueno, de alguna manera la información está completa, el sustento que nosotros tenemos que tener al inicio de cualquier campaña digital. Así que bueno, Analía, gracias por estar acá en esta clase, y te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Rolando, Patricia y a todos por estar acá y darnos un espacio para contar lo que hacemos, y esperemos también siempre que sea una contribución para todos, mostrarles el trabajo que se puede hacer. Y bueno, en primer lugar quería tomar las palabras de Rolando en este punto que consideramos que siempre es clave al momento de diseñar una estrategia de comunicación, ya sea tanto en una campaña electoral como cuando uno está en gestión, ¿no? O sea, como cuando se está gestionando y se está informando lo que son las políticas públicas o las tareas que se van realizando. Y la clave, como para nosotros, que decimos siempre, es la investigación, o sea, investigar. Dejar de suponer lo que la gente puede pensar, sentir y demás, ¿no? Sino ir y buscar distintas herramientas para tratar de encontrar lo que realmente son aquellas demandas o intereses de la población objetivo con la cual estamos trabajando. Como dijimos, ya sea para una campaña electoral o como una estrategia de comunicación de gestión, que son dos puntos muy diferentes, ¿no? Ni hablar si cuando uno está en gestión, o cuando es un candidato que está renovando, cuando es un candidato que no está en gestión, o sea, son distintos los recursos que hay, y por supuesto la investigación para todo esto es clave. Antes de pasar a mostrarles una presentación, quería sí decirles algo que consideramos que también es importante para este tipo de herramientas. A ver, yo lo que les voy a mostrar, en principio son investigaciones, son todas reales, que trabajamos con nuestro equipo de trabajo, con una herramienta que desarrollamos nosotros, que se llama Horus, que es inteligencia cognitiva, que lo que hace justamente es interpretar la conversación digital en las redes, ¿sí? Y son casos reales, así que lo que le voy mostrando, capaz en algunos casos no dice justo de qué provincia o qué municipio es, pero a nivel nacional sí, pero bueno, cualquier duda que vayan teniendo, no hay problema, me van frenando, lo vamos viendo, la idea es que sea claro. Pero sí les dejo un dato, que esto no es menor, es que nunca en la historia hubo tanta conversación escrita y pública, ¿sí? O sea, siempre, ¿cómo nos comunicamos? Nos comunicamos hablando por teléfono, hablando personalmente. Toda esta información, por supuesto, quedaba en la intimidad de las personas hablando, ¿sí? Después uno puede acceder a la información en función de lo que son los métodos de encuesta tradicionales, que sirven, no digo que no, de hecho nosotros también hacemos, pero
otro tipo de técnica, donde uno sale a preguntar. Cuando uno sale a preguntar, ya está sesgando en función de la pregunta que hace. ¿No? Si yo te pregunto si te gusta blanco o te gusta negro, y me vas a contestar blanco o negro, pero capaz si lo que te gustaba era ni blanco ni negro, de transparente, si yo no te lo pregunté, nunca voy a recolectar esa información. ¿Sí? Lo que tiene la conversación digital, este tipo de técnicas, que uno no pregunta nada. Entonces, lo que sale, lo que tiene de investigación es lo que realmente la gente habla. Y esa conversación digital es pública, por supuesto, también aclaro esto. Todo lo que van a ver es de información digital pública. Aquella conversación en redes que uno pudiera tener con un amigo en privado, que no lo quiere poner público, no se puede recolectar con este tipo de herramientas porque no sería ni legal hacerlo, ¿sí? Hasta que piense tranquilo que todo lo que está acá es público, que el usuario, pues cualquiera de las redes que se analicen, decide dejar abierto, entonces eso es lo que se puede captar y se puede analizar, se puede interpretar, ¿sí? Bueno, paso a compartir una presentación. A ver, un segundo. Avísenme, por favor, cuando se vea. Se ve perfecto. ¿Se ve? Vale. Ahí está. Bueno, a ver. Primero quiero hacer un minutito de un poco más filosóficos antes de entrar en datos duros, ¿no? Que lo que decimos siempre, ¿no? Que el voto es una decisión emocional, no racional, porque somos justamente seres emocionales. Entonces, más allá de lo que es el soft o lo que es, por ejemplo, Horus, que es nuestra herramienta con la que trabajamos, no más allá de lo que es la plataforma, todo lo que es la inteligencia cognitiva que tiene por detrás, el soft y justamente la manera de recopilar la información en Machine Learning que va aprendiendo, o sea, de lo que es la técnica en sí mismo, en cuanto a la plataforma, eso, cuando tratamos de explicar esto, no es lo más importante en el sentido de lo que capaz es lo que les queremos explicar, ¿sí? Eso es técnico, hay ingenieros en sistemas por detrás que se ocupan, ¿sí? Lo que es importante es entender que lo que apuntamos es ir a buscar justamente esto. ¿Cuáles son las emociones, las demandas y los intereses de la población objetivo? Y eso es lo que uno sale a buscar con este tipo de técnicas. ¿Para qué? Para entender lo que realmente le interesa a la población y con eso construir el mejor mensaje o pulir una política pública también, ¿no? O sea, entender lo que realmente la gente puede llegar a necesitar y en función de eso diseñar una estrategia de gestión acorde a las necesidades de la gente que capaz no se tenían en cuenta y con este tipo de técnicas, ¿sí? Entonces, en base a eso, esto es, no es para ahondar, pero sí me gusta siempre mencionarlo, es que como seres humanos tenemos una estructura de pensamiento, ¿sí? Que vamos de algo muy, que es nuestra entidad, nuestra misión en el mundo, a después tener nuestras creencias y nuestros valores, y aquellas creencias y valores van a determinar nuestras conductas y nuestras estrategias de pensamiento, y por ende nuestras emociones, ¿sí? Por eso, distintas personas, un mismo hecho, lo pueden reaccionar de distinta manera, porque depende de las creencias y los valores de esa población objetivo, van a tener emociones distintas, que las determina también el ambiente. Y lo que salimos a buscar es eso. ¿Cuáles son aquellas emociones, aquellas estrategias de pensamiento basadas en creencias y valores de una población objetivo en torno a un tópico de búsqueda que, como le decimos nosotros, lo que salimos a analizar, ¿sí? Bueno, esto es justamente lo que les estaba diciendo, que este tipo de herramientas lo que hacen es ir y bajar en esta pirámide de niveles lógicos de pensamientos que tenemos, y a través de distintas técnicas de programación neurolingüística para interpretar aquellas emociones y conductas. ¿Qué podemos sacar? Antes de entrar, les digo como algunas cuestiones técnicas para poder ver, interpretar mejor los resultados que vamos a enviar, ¿sí? Lo que podemos sacar es datos cuantitativos y datos cualitativos. Aquellos datos cuantitativos nos permiten ver el volumen de un tema, ¿sí? Muchas veces nos pasa que distintos clientes no saben qué pasa con este tema, porque estoy preocupado con tal tema. Y uno lo sale a medir y dice, este tema la verdad que no se habla nada, es negativo, pero no tiene volumen, ¿sí? Por ejemplo. Ahora, pero capaz, si este otro tema que no lo tenías en cuenta, está teniendo mucho volumen, pero es positivo, o sea, es distinto el enfoque. Puede ser que hay temas que son muy redituales, o sea, muy positivos, pero no tienen volumen, o al revés. Entonces, por un lado tenemos los datos cuantitativos, que nos da la cantidad de interacciones, ¿sí? Y los datos cualitativos, que nos dan los que son los sentimientos positivo, negativo, neutro,
y el porqué de ese sentimiento, y ahí se pueden dar, podemos hacer muchísimos cruces. También van a ver que la manera de expresar la información no es siempre igual, porque uno en función de lo que investigue le va a ir cruzando la información de distintas maneras para llegar a que la información sea útil. Por lo menos a eso nos dedicamos nosotros. Y después le da una diferencia entre lo que es las interacciones simples y las interacciones compuestas. Las interacciones simples son aquellas interacciones que uno no denota sentimientos, ¿sí? Por ejemplo, si yo comparto una publicación, o likeé una publicación, o retuiteo algo, estoy demostrando que tengo un interés, porque interactué con esa publicación, pero no estoy demostrando si ese interés es porque estoy de acuerdo o porque no estoy de acuerdo, ¿no? O sea, eso es distinto. Eso ya nos da el sentimiento, pero para el sentimiento son las interacciones complejas, son aquellas que tienen texto. Si yo escribo un comentario, con la semántica, un comentario en Instagram, un comentario en Facebook, o escribo un posteo, o escribo un tweet, ya con esa semántica, ahí es donde uno puede interpretar si hay sentimiento, ¿sí? Y con ese sentimiento se pasa a hacer otro tipo de análisis. Por eso que diferencio por un lado el volumen, por otro lado las simples y las complejas. ¿Y qué se puede analizar? Esto que está acá se pueden analizar millones de cosas, pero me gusta explicarlo para que vean que las posibilidades son infinitas, ¿no? O sea, que tengan en la cabeza, se queden con eso. Si en algún momento tienen que llevar adelante, analizar una política pública, analizar una estrategia de comunicación, bueno, no se queden nunca conformes porque se puede cruzar información de cualquier manera, y hay mucho lo que se puede hacer. Entonces, me gusta mostrar todo lo que se podría llegar a hacer para que se lo queden, y si algún día lo necesitan, sepan que se puede hacer, ¿sí? Que sepan que se puede investigar de esa manera. Y se puede investigar tanto una persona, por ejemplo, no sé, supongamos, Patricia es candidata, entonces vamos a analizar lo que habla la gente de Patricia, ¿sí? Y Patricia es adversaria de Bruno, entonces vamos a comparar a Patricia con Bruno. Ahora, vamos a ver qué hablan de Patricia y las redes propias de Patricia, pero que eso a veces son esas audiencias redundantes, donde capaz son todos sus usuarios afines a Patricia, con lo cual la quieren, pero cuando salimos de Patricia y vemos lo que pasa en Patricia fuera de las redes de ella, capaz ya no la quieren tanto, ¿sí? Digo como para que tengan una idea de lo que se puede hacer. Entonces se puede hacer comparativo o se pueden unificar de la misma fuerza política. Podemos juntar todo lo que es la lista entera de los candidatos de una fuerza política y se analiza fuerza contra fuerza. Se analiza entre la misma fuerza. O sea, se puede hacer todo ese tipo de cruces, como dijimos, en lo que son las redes propias del dirigente político que estamos analizando, o en lo que son las redes abiertas. Hago esta diferencia porque es muy importante. No se queden nunca con las redes propias. Las redes propias, por lo general, tienen un nicho de usuarios afines a uno, ¿sí? Salvo que también puede pasar que no, que en sus propias redes haya gente que también, haya usuarios que no estén de acuerdo con la persona, pero por lo general tiende a ser así. En cambio, eso es distinto a analizar qué opinan, como dijimos, de Patricia fuera de las redes de Patricia, ¿sí? Entonces eso es lo que se llama redes abiertas. Y después se puede analizar por una temática que no necesariamente es una persona, se puede analizar qué opinan los argentinos de seguridad, qué opinan los argentinos de género, qué opinan los argentinos de, bueno, el tema que quisieran. ¿Para qué? Y tiene muchísimos fines, o sea, si estén tratando de colaborar en el desarrollo de un proyecto de ley, es importante entender qué opina la gente en relación a esa temática para ver cómo podemos construir un mejor proyecto de ley o que tenga un mejor nivel de aceptación. O también para entender cuáles son los militantes que están moviendo la postura versus otra postura. Pasó, por ejemplo, con el tema de lo que es el aborto, que fue una temática muy debatida en redes, donde había mucha incidencia que estaban en contra de la interrupción voluntaria del embarazo, y eso mostraba una militancia en redes muy fuerte en ese sentido, y te permite ver, bueno, qué opinaban, y en base a qué opinaban, de qué redes se movían, cuál cantidad de usuarios, cuáles son los influencers, y uno de ahí puede ir destrabando, o por lo menos interpretando esa postura, para después tomar las decisiones comunicacionales que se quisieran, ¿sí? Y todo esto a su vez que permite poder retroalimentarnos con un test o una encuesta, ¿sí? Que eso también es útil, porque a veces uno ve las grandes tendencias de los usuarios en redes y después dice, bueno, a ver, quiero ir un poquito más a fondo. Vamos, ya que vi esta tendencia de que la gente está en contra de este proyecto de ley, hagamos una encuesta para sacar algunas dudas puntuales. Entonces no se sale a preguntar a la deriva, sino que se sale a preguntar ya teniendo una investigación de base que te va mostrando las grandes tendencias, que eso es lo que permite las redes, grandes tendencias, ¿sí?
De hecho, esto, si cualquier duda me avisan, pero que me gustaría pasar a mostrarles distintos ejemplos. Algunos de Argentina y otros que no son de Argentina, vamos a ver qué es lo que nos va dando el tiempo, ¿sí? Bueno, ahora voy a empezar con uno de los ejemplos que más nos duele, porque es este último año y pico en Argentina, atravesada por todo el contexto de pandemia. La verdad que no son los mejores datos que me gustaría mostrarles, pero también fue algo que evaluamos, dijimos, está bueno mostrar los datos que dan, aunque no sean los que más nos gustan, para también saber qué es lo que se habla y a su vez poder colaborar comunicacionalmente explicando, ¿no? A ver, esto que les voy a mostrar ahora es un resumen, es una infografía resumen, ¿sí? Que se podría cruzar de muchísimas maneras, pero intentemos poder mostrarlo lo más acotado posible, Filmina, para explicar algunos datos. Estos son datos reales. ¿Qué significa esto? Esto es emociones, ¿sí? Sentimientos, demandas, vamos a profundizar un poco en torno a esto es a nivel país, toda Argentina, y en torno a las medidas sanitarias, a lo que llamamos cuarentena, ¿sí? Que fue cambiando, porque hoy la cuarentena no es lo mismo que hace un año, pero lo que fueran las medidas sanitarias para poner esta famosa cuarentena en relación a la pandemia. ¿Y el sentimiento en función de qué? De las medidas que tomó el Estado Nacional, ¿sí? Esto no es que es cabeza de Alberto, porque el Estado Nacional es más. O sea, la realidad es que prácticamente todo lo que es Estado Nacional es una fuerte, por supuesto, es el presidente de la Nación, pero en general con lo que son las políticas del Estado Nacional en relación a las medidas sanitarias por la pandemia. Bueno, van a ver que al principio tenemos un punto que es sentimiento, después acá sigue abajo lo que se elige la demanda, palabras relevantes y emociones. Esta muestra se hace todos los meses y hay muchísima información. Son unos meses para ir mostrando lo que es la evolución. ¿Y cómo se interpreta esto? Primero aclaro algo. Como la herramienta en este caso es nuestra y nosotros lo podemos parametrizar como quisiéramos. También esto lo digo, está a disposición para cualquier investigación. Pero, ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo, un sentimiento positivo para una persona puede ser negativo para la otra. Si yo soy el Alzheimer de Patricia, capaz lo que es positivo para mí es negativo para Patricia, ¿no? O sea, como más en un contexto de polarización. Por eso que el positivo o el negativo es en relación al destinatario de la información. No es en relación a la semántica solamente, ¿sí? Porque una semántica positiva para mí, si en realidad el destinatario de la información es Patricia, puede ser negativo para mí, ¿sí? Entonces, en este caso, se ve muy claro como cuando inicia el proceso de cuarentena y pandemia, en marzo, abril de 2020, había un sentimiento positivo muy fuerte, ¿sí? En relación a la figura de lo que era el Estado Nacional y las medidas que iba tomando, y prevalecían palabras como la demanda y de la demanda, que siempre se resume como en un principal título, que no es algo que decimos nosotros como consultores, sino que es lo que sale de las conversaciones de las redes, que hablaba justamente del orgullo, ¿no? Del orgullo argentino, de prevalecer esta muestra de palabras que ven acá, palabras relevantes, son las principales palabras, de 9 palabras, porque todo por acá, pero para dejar buscar las palabras más significativas e importantes que se vieron en cada momento, y se veía esta cuestión del proteccionismo que estaba reclamando la gente en este momento, asustada y agradeciendo porque se vio un estado fuerte que estaba justamente cuidándonos. Ya se ve solamente de marzo, pasamos a agosto, como lamentablemente este sentimiento se repite, ¿sí? Y van a ver que la tendencia siempre prevaleció siendo negativa. En este caso estamos hasta junio. Es negativo, va teniendo algunos cambios, algunos picos más negativos, menos negativos, que vamos a ir viendo, no obstante, no volvió nunca a ser mayoritariamente positivo, ¿sí? Sigue prevaleciendo el sentimiento negativo. Pero va cambiando rotundamente el porqué. Si uno se quedara con el sentimiento, simplemente es decir, bueno, es negativo, negativo. Pero la realidad es entender el por qué es negativo, justamente para buscar aquellas emociones, aquellos intereses, aquellas demandas, cómo habla la gente y poder entender qué es lo que pasa y ver qué se puede construir al respecto. En agosto se empieza a ver ya que la demanda empieza a ser por una cuestión de encierro y por una cuestión que se empieza a trazar por lo económico, ¿sí? La necesidad de trabajar. Sale muy fuerte el tema del trabajo. Y eso fue dando unas emociones vinculadas a lo que es el cansancio, el miedo, pero estaba muy trazado por la situación económica.
Fíjense que ya diciembre no solamente está atrasado por una situación económica de sentimiento negativo, sino que pasa también a estar por una cuestión sanitaria de sentimiento negativo. Porque ya no solamente se empieza a decir estoy cansado porque no puedo trabajar, sino que a su vez hay una cuestión de desconfianza por la cantidad de contagios y lo tienen las cifras oficiales, ¿no? En ese momento se llega al 1.000.000 de contagios, ¿sí? No es para entrar no es la idea de entrar a ver todo lo que pasó hace un año, sino que es para que vean este tipo de herramientas, cómo pueden servir en cada momento, ¿no? Para ir entendiendo y construyendo un discurso, pero comunicacionalmente, para interpretar cuál es la mejor manera. Te interrumpo un segundo, Analía. Se escucha un poco entrecortado el audio, igual por supuesto que te seguimos el hilo por el hecho de que también tenemos los gráficos y demás, y también hay algunas preguntas que ya se van incorporando y que las vamos a decir al final, ¿sí? Pero era simplemente para mencionarte eso. Si se puede mejorar un poquito el audio, es como entrecortado, como que te digo, se sigue el hilo de lo que vos estás comentando porque obviamente sos muy clara, pero era para decirte eso nada más. Si se puede mejorar, bárbaro, si no, igual continuamos porque se entiende cuál es el mensaje. Y ahí ya estuvieron preguntando algunas cositas que después te las vamos a dar sobre el cierre, así que dale. Mira, tengo un soft puesto que es para sacar ruido ambiente, que yo lo puedo sacar y probar si con eso se escucha mejor, pero sí quiero aclarar que se va a escuchar el perro del vecino, porque se ladra el perro del vecino. No hay problema. Entonces, no quiero faltarle el respeto. No hay ningún problema, no hay ningún problema. De hecho, yo a los míos también los tengo a esta hora ya adiestrados para que a esta hora no ladren. Hago lo posible, si los escuchan también no hay ningún problema, pero la verdad preferimos escuchar al perro y no perdernos nada de lo que estás comentando, porque la verdad es muy interesante. Ahí nos estaban preguntando hace un rato uno de los participantes, el tema de los bots, cuando se toman estas encuestas, qué se toma en cuenta, si a veces obviamente, bueno, cuál sería la forma en que se captan estos datos, pero bueno, eso lo vas a aclarar mucho mejor, sí. Entiendo que más adelante. A ver, en este caso está puesto todo lo que es, como les dije, a nivel país, conversación digital abierta, no es solamente, no es que decís, sale de las redes de, por ejemplo, Alberto Fernández, no. O sea, esto es abierto, lo que sale en relación a los parámetros de búsqueda que están vinculados a todo lo que fue pandemia, cuarentena, medidas sanitarias, se van definiendo todas las keywords que uno va buscando, y en función de estas keywords que va traccionando la herramienta de toda la conversación, que puede ser en cualquier lugar, es abierto siempre que sea pública, lo levanta, y cuando lo levanta, entra en nuestra base de datos y el sistema lo empieza a clasificar, ¿sí? No es que es una pregunta, sino que levanta por las palabras de búsqueda que uno va determinando en relación al tema que se está analizando. Como dijimos acá, está trazado por lo que es medidas sanitarias en torno a la pandemia. Por supuesto, pues viendo las preguntas en particular, cualquier cosa lo profundizo. Esta muestra es una muestra que de acá hasta junio tenía 136.000 menciones. O sea, las tendencias son muy fuertes. Piensen que una encuesta a nivel nacional muchas veces trabaja con suerte 3.000 casos, ¿sí? O sea, acá tenés 136.000 registros. Con lo cual es otro tipo de información, porque nadie pregunta nada, entonces es libre, pero las tendencias es difícil errarle porque justamente son muy grandes, o sea, son muy fuertes en ese sentido. Hay un punto acá, que es el que uno puede ver en febrero, y esto sí me gustaría, que es un dato que no está bueno, pero que me gustaría igual compartirlo, porque viene saliendo muchísimo, que empezó cuando uno analizaba las medidas sanitarias, empieza a salir fuerte a partir de febrero, más o menos de este año. Que, si van a ver, dice pandemia, ¿sí? Y no es que lo escribimos nosotros, pandemia, sino que así lo levantaban las redes, levantaban pandemia, porque ante el anuncio de medidas sanitarias, los usuarios respondían con pandemia, siendo irónicos en relación a lo que son planes sociales. Y la verdad es que ahí es donde empezamos ya a trabajar, en principio de este año, el concepto de esta nueva grieta, ¿sí? Que empezamos a ver, que le llamamos nueva grieta, porque pareciera ser entre el que trabaja y el que no trabaja.
por decir, no trabaja al que tiene una asistencia social, que no es que yo digo que no trabaje, aclaro esto siempre, ¿no? Sino que así es la discusión que uno ve en redes, que se genera esta dicotomía muy fuerte entre aquellos beneficiarios de asistencias sociales y los que no son beneficiarios de asistencias sociales. Entonces, todo empieza a trazar esa temática. Esos son temas económicos, pero se empiezan a meter en los temas sanitarios, como diciendo, bueno, a ver, lo peor que viene pasando es la plan de dar asistencias sociales en vez de tomar otro tipo de medidas. ¿Qué tiene que ver con los sanitarios? Nada, muchas veces, porque no hay una discusión, pero justamente eso es el tema de este tipo de herramientas, que uno sale a analizar un tema y puedes encontrártelo con respuesta a otro tema, ¿sí? Que ocurre muchísimo cuando a veces nos dicen, bueno, vamos a analizar qué opina la gente de deuda externa. Y además la gente de deuda externa, la verdad que, les digo, porque lo hemos analizado, no opina casi nada, o sea, no es un tema de la agenda de los argentinos. No obstante, salís a analizar ese tema, y por las mismas palabras de búsqueda, te sale que el principal problema está vinculado al mercado interno y a la situación real, como por ejemplo el efecto de los monotributistas, que están todo el tiempo haciendo mucha demanda en lo que son redes sociales, que es una demanda real, genuina, porque uno no la ve traccionada por cuentas de influencer opositoras, que eso es otra parte del análisis, ¿no? O sea, decía, bueno, pero ¿esto quién te lo tracciona? ¿Cuentas de influencers opositoras? No. O sea, eso también se puede ver, como hay otros temas que sí, es decir, bueno, este tema se movió porque te lo traccionaron 3, 4 cuentas opositoras fuertes y te lo están moviendo. Cuando uno ve un tema que no lo está traccionando muchas cuentas opositoras fuertes, sino que son cuentas comunes, de usuarios comunes, entonces lo que ahí empezamos a llamar son demandas genuinas, porque no estarían siendo apalancadas, sino que son usuarios que salen a expresarse libremente, que me puede gustar o no lo que dicen, pero es lo que me corresponde como investigadora mostrarle lo que da para que veamos cómo mejor comunicar a veces las cosas. Ya después cuando vimos en mayo, fíjense que en mayo sube el sentimiento positivo. Y este es un dato clave. Entonces, es poco, no importa. Y fue recontra clave mayo. ¿Por qué les digo clave mayo? Porque mayo, cuando viene esto de la segunda ola, ¿sí? Y que todo el miedo que había de que no había camas, de hecho uno lo va a ver, en la empieza de ver las 9 palabras, empieza a salir el problema de las camas, en la discusión de la vida, que nos estaban muriendo, que los hospitales estaban colapsados. Entonces empieza a haber un apoyo más fuerte a lo que son las restricciones, por así llamarlo, o las medidas sanitarias. ¿Esto qué dio? Dio un montón de información, porque lo que pasó en mayo fue que hay mucho miedo, sigue habiendo un miedo muy fuerte ante lo que es la situación de COVID. O sea, eso sigue siendo real, que el miedo es fuerte. Porque ante un pico de casos, no es que, si bien la situación económica, uno puede decir que quieren trabajar, eso sigue saliendo, pero empieza a haber el respeto a tomen medidas, y ese pedido de proteccionismo fuerte hacia el Estado Nacional, diciendo tomen medidas y cuídennos, porque se levantó el apoyo hacia las restricciones, ¿sí? Pero en junio, cuando vuelve a bajar el caso, lo que fue la segunda ola, otra vez salió el sentimiento negativo hacia lo que son las medidas sanitarias y empezar a pedir la mayor apertura, pero ya se ve claro que a partir de mayo está toda la conversación digital traccionada por lo que son las vacunas, ¿sí? Entonces, nos fue dando eso. El pedido, también fue una conclusión que se hizo, hay un pedido de proteccionismo muy, muy fuerte. O sea, ante el descontento que puede haber generalizado por situación económica, por la cuestión del cansancio de lo que implicó la cuarentena, no es sinónimo de quiero que el Estado desaparezca y menos Estado. No quiero menos Estado. No, porque no nos dio eso. O sea, al contrario, las discusiones fueron justamente a quién ayuda más el Estado. Y digo esto como un punto que es clave, porque se vio muy claro eso, ¿no? O sea, la discusión no es que el Estado no se meta en mi vida, que me dejen ser libres y que no me ponga más restricciones, sino que es a quién ayuda más el Estado. ¿Por qué ayuda más con la asistencia social a este y no al otro? ¿Por qué vacuna a este y no al otro? Es como una pelea
continua de a quién ese Estado está contribuyendo más, ¿sí? Entonces también eso a la hora de construir una campaña, un discurso, un mensaje, es clave, porque ves del otro lado usuarios que te piden protección sanitaria, que te piden protección económica, que están debatiéndose justamente entre los mismos usuarios. No vos porque cobrás el plan y yo no, hasta está esa pelea fuerte entre los usuarios. Y eso, bueno, también es clave a la hora de construir una información. Esperen que voy pasando. No sé si... quería mostrarle otro dato, como fue el tema de las vacunas y situación económica. Bueno. Se escucha muchísimo más claro, tenemos al perrito de fondo, pero la verdad que preferimos, así te escuchamos y no perdemos nada de la info que nos estás pasando, que la verdad que es muy importante. Y también es muy importante, son muy interesantes las preguntas que te tenemos para el final, que las está recolectando Bruno para comentártelas en base a esto, que la verdad que al tenerlo así, con esta exposición tan clara y con estos gráficos, la verdad que se nos despiertan un montón de interrogantes. Perfecto. Bueno, me alegro que se escuche mejor, lamento lo del perro, pero con eso la verdad no puedo hacer nada. Acá les quiero mostrar otro cruce, es el mismo periodo, fíjense, pero vieron que recién les dije que era en relación a lo que son las medidas sanitarias. Ahora esto es en relación a las medidas económicas, ¿sí? No es el mismo eje de análisis, porque no es lo mismo lo que uno busca en un lugar que en el otro lugar, que en la otra presentación. Ahora, fíjense que el sentimiento negativo prevaleció siempre, es lógico, porque el sentimiento negativo es mucho más fuerte cuando uno habla de temas económicos, ¿sí? No obstante, por supuesto, a principios del año pasado, cuando arrancó todo el proceso de pandemia y cuarentena, estaba más fuerte el sentimiento positivo, pero siempre prevalecía el negativo. Es normal por una cuestión cualquiera, cuando sale a hablar de temas económicos, siempre prevalece el sentimiento negativo, lamentablemente, pero bueno, es una cuestión de contexto. Pero fíjense que es totalmente distinto lo que pasaba en marzo del año pasado con lo que puede pasar ahora. En marzo del año pasado había un pedido muy grande de ayuda. El sentimiento negativo estaba asociado al miedo, al desconcierto de lo que iba a pasar en un contexto nuevo donde entrábamos en una pandemia, algo totalmente desconocido para nosotros. Después eso va cambiando. Ya en junio, lo que al analizar las medidas sanitarias veíamos en febrero de este año, al analizar las medidas económicas ya se veía mucho antes. O sea, porque un tema se trazó en el otro tema, después llevó más tiempo. Ya en junio del año pasado empezaba a haber esta discusión con relación a lo que son los planes sociales y las asistencias sociales, que es un tema que sale lamentablemente un montón. Y otro punto que después, bueno, fue cambiando justamente para pedir. Cuando van a ver algunas palabras que están en verde y otras en rojo, es porque seguía prevaleciendo las verdes son positivas, ¿no? Y las rojas son negativas, y va cambiando el sentimiento, o sea, va cambiando el sentimiento en relación a si era enojo, si es incredulidad, si es un malestar, pero hay un punto que es clave, que siempre sale mucho, es en relación a los jubilados. O sea, el jubilado es como es la variable de análisis de todo lo que uno puede ver. Que esto lo vemos muy claro con esto que llamamos efectos colaterales, ¿sí? Que justamente se levantan en este tipo de técnicas, porque uno no pregunta nada. ¿Por qué? Porque uno analiza, voy a dar una política pública que puede estar buenísima, un aumento de la UH para mejorar la situación de los más vulnerables. La variable de ajuste son los jubilados, porque la gente o los usuarios, por dicho son usuarios, los usuarios salen a reclamar, pero los jubilados, o sea, siempre todo se compara con los jubilados. Cuando analizamos temas económicos es impresionante cómo se ve eso. ¿Y por qué lo marco? Porque es algo que por supuesto hablamos con nuestros clientes, o sea, es importante incluir siempre en el discurso de algo a los jubilados, porque es la demanda que uno ve en la sociedad cuando sale a explicar un tema. O sea, vas a hacer una asistencia social a una persona que lo está necesitando y que no hay ninguna discusión de que lo está necesitando, pero automáticamente el usuario, pero como digo el usuario porque son usuarios en esta investigación, pero esta muestra tiene 229.000 registros analizados, con lo cual es enorme la muestra.
y es muy representativa de la conversación del argentino, por eso también me atrevo a decir el argentino, por generalizar, ¿no? No digo que todos pensemos iguales, pero sí por la tendencia, es como la variable de ajuste. Cualquier medida, y de hecho, cuando trabajamos muchas veces con otros clientes, les decimos, o sea, aconsejamos eso, incluyan al anunciar algo, ¿qué pasa con el jubilado? O sea, es decir, que no tiene nada que ver, porque capaz no tiene nada que ver, dar una asistencia social, una WhatsApp, de por qué. Podemos entrar en temas económicos, que si sale de acá, si sale de ANSES, o sea, podemos entrar en toda esa discusión. Pero en sí son dos destinatarios diferentes. Bueno, no importa, porque acá no estamos hablando de lógicas, estamos hablando de demandas y de sentimientos. O sea, esto es lo que pasa, la gente reclama la situación del jubilado. Entonces compara cualquier medida sanitaria, cualquier medida económica, con qué se hace en relación a los jubilados. Y eso, repito, no es que lo diga yo, pero se ve muy claro porque sale siempre en todos los análisis que vamos viendo, ¿sí? Esta, que es una muestra del mes pasado, sí, julio, mes pasado, se hizo cuáles fueron, de una investigación que se cerró el mes pasado, se hizo de todo lo que se venía relevando a lo que es dirigencia política en general, porque también aclaró esto, el descontento que se ve es descontento con la dirigencia política en general. No es que decís, el macrismo le va divino, no, para nada. Creo que uno de los peor que le va, hoy en día está en sus propias redes, no sé, por ejemplo el caso Vidal, que le viene dando espantoso. O sea, me refiero a esto en general, ¿por qué? Porque vuelvo a lo que les decía antes, algo que se ve muy claro en las investigaciones es que hay un pedido de proteccionismo. Y ese descontento con la dirigencia política también va de la mano de exigir dirigentes políticos fuertes, ¿sí? Y protectores. El principal punto que se ve de demanda, con un 55%, se ve que es en relación a la situación económica. En relación a la situación sanitaria, un 38% y un 7% nos salen otras demandas. Bueno, a ver acá. Fíjense que de todo lo que analizamos, que de las muestras que son muy grandes, la realidad es que son dos ejes grandes, situación económica y sanitaria. El resto quedó relegado, no se conversa. Que eso también muchas veces es clave, porque nos pasó lo que es campaña 2019, que esperemos que algo les pueda llegar a mostrar, que a veces masificar un mensaje no es sinónimo de instalarlo. O sea, no sé si recuerdan, en los macrismos en el 2019, que salió a hablar de que la discusión era que él quería hablar de qué era lo real, y que inauguraba una calle, y decía esto es lo real, y tocaba el asfalto, decía esto es lo real, y que quería llevar a que lo real de la preocupación o los intereses de los argentinos era la obra pública y hacer una calle, ¿sí? Que tampoco es que era la obra pública, porque no es que tuvo una excelente gestión de obra pública, sino que vendía comunicacionalmente, que él era un gestor de política pública, de obra pública, y hacía 4 fotos tocando las calles y decía, lo real es esto, lo real es esto. Bueno, y la gente no pasó nada, les fue horrible con esa campaña, porque lo vivimos en ese momento, y justamente le respondieron, yo no como asfalto. O sea, la realidad estaba trazada por la situación económica. Y por más que les puedo asegurar, porque vivimos muchísimo, el macrismo puso un aparato de comunicación fuertísimo, ni hablar en redes, 12-1 viralizaban los contenidos del macrismo versus los contenidos de nuestros, por así decirlo, ¿no? Porque había muchísima plata invertida en esa campaña, no obstante, le rebotaba mal porque la realidad era otra, y los intereses y las demandas era otra, y por masificar un mensaje, tampoco que con eso uno iba a poder lograr y meterle una demanda a una persona, o sea, y cuando lo tuvo que revertir, empezar a hablar de economía, le fue mal, y todo lo contrario hizo Alberto. Habló de economía, habló de llegar a fin de mes, habló de volver a estar tranquilos, y volvió a captar, que se vio muy claro en la conversación digital, después se los mostraré, sentimientos como esperanza, ¿sí? Emociones de ese estilo que son las más fuertes. Que es lo que lamentablemente no viene pasando ahora. Lo que hay es una pérdida de la esperanza. Hasta el 2019, con la campaña de Alberto, apareció Alberto y te parecía esperanza. Así, grande, les juro, porque la gente lo escribía. Y eso se perdió. Y eso es lo que hay que recuperar, ¿no? Por supuesto, y para eso estamos también analizando información, para ver cuál es la mejor manera. Ahora, fíjense que cuando analizamos
¿Qué es lo que reclama a la dirigencia política? Sale, por supuesto, Alberto, porque es la cabeza, que también esto es otra punta que se ve con este tipo de análisis. ¿Quién levanta la demanda? No hay ministros fuertes que aparezcan en la conversación digital. La conversación digital, cuando uno habla del Estado Nacional, cuando habla del kirchnerismo, el peronismo, el que sale es Alberto, por supuesto Cristina, pero Alberto como cabeza de gestión, de política pública, de las cosas que salen mal, o sea, va mucho hacia él, digamos, ¿no? O sea, no queda diluido en otras figuras, no aparecen otros nombres en la conversación digital. Y eso también es un indicio de quién es la cara, ¿no? Que tracciona los temas, que a veces puede pasar que no están así, a veces hay ministros que son muy fuertes y que pueden levantar, ser genuinos y levantar ellos conversación digital, los dirigentes que son muy fuertes, ¿no? Y del otro lado sigue apareciendo el macrismo, o sea, estos últimos 2 meses el Macri, la figura de él, empezó a estar nuevamente muy fuerte en la conversación digital, aunque no esté encabezando una lista, pero por supuesto volvió a entrar en la conversación digital. Ahora, no sé por qué no me estaría corriendo esta imagen, esperen que se me trabó. Ahí está. Bueno, acá cuando volvemos a desagregar, porque este tipo de herramientas te permiten volver a clasificar y clasificar y clasificar. Como les dije, acá estamos en una muestra de más de 200.000 registros, así que se podría cruzar información de cualquier manera. Esta es más de 300.000 porque suman los dos, y se ve como cuando uno profundiza en los temas económicos, ¿qué es lo que mayor aparece? ¿Qué es lo que más salió? ¿Sí? El tema de precios e inflación se llevó el 41% de la preocupación de temas económicos. ¿Sí? Preocupación por el aumento de precios, productos, servicios, índice de inflación, reclamos de medidas urgentes. Ahora, el 16% se lo lleva el tema del enojo, lo que le decía las asistencias sociales. ¿Sí? Que el enojo de las asistencias sociales, igual hago acá un paréntesis, porque no hay que malinterpretarlo. Capaz lo más fácil, o cuando uno lo ve, es impactante el número, y dice, bueno, a ver, ¿quiénes son? Estos son, no sé, es la peor parte de la Argentina en contra del más vulnerable. Hay un poco de todo, porque lo que sale mucho es el pedido de trabajo. Entonces, el enojo de la asistencia social no está directamente vinculado a no ayudar al más vulnerable. No sale eso. Hay mucho de eso, porque también hay gente que opina de esa manera, lamentablemente, pero hay mucho de la generación de trabajo genuino versus la asistencia social. Esa es la demanda que está atrás. Y esto lo digo porque me pasó hace un par de semanas en una reunión con un equipo de comunicación de un municipio, ¿sí? Que también, esta es una muestra a nivel nacional, pero cuando nos íbamos a nivel municipal pasa lo mismo, se ve esto. Mi compañero me dice, ¿qué tenemos que hacer? Porque nosotros no queremos dejar nuestras banderas y no hablar más de inclusión, no hablar más de lo que son las banderas nuestras, ¿no? Como militantes que somos, más allá de ser gestión. Y por supuesto que no es nunca esa la recomendación, no es la recomendación dejar la bandera de lo que creemos y los principios de ayudar a la persona más vulnerable porque te está dando mal en una encuesta o en una investigación en red. No. El tema es cómo uno lo trabaja comunicacionalmente. En este caso, lo que se propuso es que justo tenían que entregar, en este caso, que era para salir a comunicar la entrega de unos kits para generar agroproducción, si no mal recuerdo. Entonces, ¿cómo lo informaban? Porque también se podía ver como una cuestión asistencialista. Bueno, hay una cuestión que a veces es cómo uno lo informa. No es lo mismo decir, entrego kits, entrego, como si fuéramos los dueños de las cosas, en realidad no es esa la concepción, no es lo mismo decir, entrego algo, como me sobra, que decir, estamos generando trabajo, o estamos generando tantos puestos de trabajo a través de este emprendimiento, es como uno lo puede llevar, es muy distinto el efecto que da. Cuando uno ve las palabras que, si uno es encabezado de un comunicado, sale con el entregar, el dar, se malinterpreta muchas veces, porque pareciera una cuestión que realmente asociada al asistencialismo directo, donde después
vinculan, lo empiezan a trabajar también los titulares de la oposición, que eso es una fuerza terrible que tiene en lo que es la generación de contenidos, no sé, como La Nación, un Clarín, uno puede decir, está bien, no es como antes, una etapa del Clarín que decían, te puede derribar un presidente. No, pero ojo, no subestimemos el poder que tienen los medios en las redes. Porque uno puede decir, hoy las redes, y esto les digo porque lo digo con datos, porque es así, hoy las redes hacen que fluya mucha información, no necesariamente la gente se va a informar a través de Clarín, La Nación y los grandes medios de comunicación. Hasta ahí, se los digo, hasta ahí. Porque la cantidad de contenido que puede tirar medios de comunicación que traccionan muchísimo, porque tienen muchísimos seguidores, nunca es comparable con lo que puedo alargar yo en mis redes, por más que viralicemos entre compañeros. ¿Me explico? O sea, nunca es. Entonces, no hay que subestimar los medios de comunicación, el efecto que tienen en las redes, porque es terrible, porque son los que generan las principales noticias. Fíjense que un caso claro fue la vacunación VIP. ¿Qué es vacunación VIP? ¿Por qué todos decimos vacunación VIP? ¿Sí? Porque fue algo que así lo titularon. Y las nubes de palabras, de hecho se lo debo tener en alguna de las muestras que están por acá, si no después se lo voy a mostrar, daban clarísimo vacunatorio VIP, vacunatorio VIP, vacunatorio VIP, y se me destaca el cansancio el vacunatorio VIP, y en todas las redes nos viene saliendo vacunatorio VIP. Y el día de hoy quisimos, lo tengo que mostrar, que se volvió a hacer, ¿qué opinan hoy de lo que es el tema de vacunación? Que el 30% en vacunación en redes nos sigue dando, con problemas de transparencia, que sale la palabra vacunatorio VIP. ¿Sí? Entonces, y ya pasó, y es un tema que uno dice, pero ya pasó. Bueno, y sigue saliendo, ¿por qué? Porque así se tituló. Entonces, el efecto que tienen las redes, los grandes medios de comunicación, es importantísimo todavía. Y un punto que no se ve, lamentablemente, pero no se ve una militancia en redes fuerte este año, comparado con lo que fue, por ejemplo, el 2019. Porque cuando se sale con alguna política pública nueva o a explicar algo, no hay gran presencia de defensa de las políticas públicas en redes. Eso cayó bastante lo que es la militancia activa en redes, que antes se veía bastante más, y también, por ejemplo, se puede ver por quiénes son las cuentas que originan la conversación digital. Entonces, muchas veces las cuentas que originan la conversación digital, por ejemplo en Twitter, siguen siendo las cuentas oficiales, o sea, las de, incluso de Prensa Alberto, los principales candidatos, decir, bueno, es lógico, hasta ahí es lógico. Obvio que ellos tienen más seguidores que otros, pero tampoco se ve las muchas otras cuentas chicas haciendo mucha fuerza, ¿sí? Entonces hay una falta ahí de militancia fuerte en redes que para organizarse, ¿no? Les digo como un punto que estaría bueno organizarse porque es importante para viralizar la noticia. Y bueno, como les decía, se ve algo muy claro con esto del trabajo. Entonces, cuando abordo este tema, que es súper sensible para nosotros, que es un tema que nos angustia un montón, que todo lo que sean las ayudas y asistencia social terminen dando negativamente, es muy importante por cómo se comunica, ¿sí? Y no hay que, recomendación, no creo que sea salir a discutir una cuestión de criticar al que está en contra, sino que también ver que hay un pedido de demanda de trabajo genuino, que es el que hay que trabajar comunicacionalmente, ¿no? Fíjense que que es creo que el peor de los prometo no seguir tirando pañas, pero bueno, me parecía que era importante mostrarlo, ¿no? Esto es IFE o H, tarjeta alimentar jubilado. Fíjense que casi promedio da todo lo mismo, recontra negativo, ¿sí? O sea, da eso, o sea, se los puedo asegurar, da eso porque lo medimos y son muy grandes las muestras. Cada vez, incluso, hasta cuando se anuncia, no sé, un aumento para fin de año y un bono para poder, o sea, que uno lo ve como re positivo, y da mal, o sea, da mal, y lo que termina dando, como muy fuerte, es justamente esto que les decía antes, trabajo y jubilados, ¿sí? Entonces, estas dos variables son las que, como recomendas, ¿por qué voy a esto, no? O sea, no es que sea un encuentro hoy solo para ver coyuntura, sino para entender cómo construir una campaña electoral. O sea, si uno ve
que cuando se informa una política pública que puede ser buena, pero está teniendo un efecto colateral negativo, ¿por qué? Porque te la están reclamando desde otro lugar, desde un medio de trabajo genuino, desde qué le pasa al jubilado. Bueno, si estamos viendo eso, hay que escuchar lo que se está viendo, y hay que trabajarlo comunicacionalmente para explicarlo. O sea, me tocó la semana pasada también con otra compañera, que está ejerciendo, bueno, no es por decir los nombres, pero que no es candidato porque ya está, pero cómo trabajar justamente, ir a una actividad y explicar estos temas que veía que tenía rechazo, y fue esa la recomendación, hablar de trabajo, explicarle a la gente cómo esto genera trabajo, explicarle a la gente que esto no es ahorro, porque no lo ahorra, que recibe un bache no lo ahorra, invierte en consumo, y el consumo genera trabajo. Hablar de este lugar y trabajarlo de ese lugar, que vas a tener mejor manera de poder llevarlo. Y después, como les decía, incluyan siempre qué le pasa a nuestros adultos mayores, porque evidentemente es una preocupación real y hay que trabajarlo, porque es un interés genuino, y no hacer, viste, mirar por otro lado con lo que nos da mal, ¿no? O sea, trabajarlo porque hay algo bueno atrás, porque son políticas públicas positivas, que evidentemente hay que ajustar en cómo las llevamos, ¿no? Bueno, ahora sí, quiero salir un poco de lo que es coyuntura, porque la idea es, después, por supuesto, cuando veamos el tema de preguntas, veremos lo que haga falta, pero sí ver, nada, como cuestiones de análisis en general para que vean cómo una herramienta puede servir para estructurar una estrategia de comunicación, de gestión. Esto lo paso rápido, no es Argentina, pero también para salir un poco y ver que hay problemas en todos lados, es que esto es un Estado mexicano que fue una investigación que se hizo bastante fuerte, son al menos 6 meses, donde tienen muchísimos problemas de inseguridad. Y lo voy a comparar con lo que pasa acá con Argentina. Tienen muchísimos problemas de inseguridad, y se vio muy claro que en volumen, acá no hablo sentimientos, esto es volumen, el tema seguridad es el que más interacciones tenía y el que más información había. ¿Sí? O sea, más información tiraban en las redes y más viralizada por una cuestión de si yo tiro más títulos, por supuesto voy a tener más viralizaciones por ese volumen. Lo que más se hablaba. No obstante, cuando vimos el engagement, que el engagement es otro concepto, es el concepto de cantidad de interacciones por publicación, porque yo tiro 1000 publicaciones, tengo una interacción por cada publicación, voy a tener 1000 interacciones. Ahora capaz tiro 2 publicaciones, tengo 500 en cada uno, y tengo otra vez las 1000 interacciones. Entonces el engagement de uno capta más que otro, ¿sí? Entonces, si bien seguridad era lo que más se hablaba, en este caso, y se vio muy fuerte, no obstante, lo que mayor engagement tenía era aborto, porque estaban discutiendo, como pasó acá, la cuestión de la legalización del aborto y demás, y aparte un país que es extremadamente religioso, y había mucho debate en cuanto al tema del aborto. Entonces, capaz aborto no era el tema que más se informaba, ¿sí? O que más input había hacia las redes, porque uno tiene que tirar un input para que la gente hable, ¿sí? Pero era el que más debate generaba. Entonces ya era una señal de alerta para decirle a nuestro candidato en este caso que este es un tema que provoca muchísima sensibilidad y que tenés que trabajar, que genera o no, si no estás de acuerdo, pero sí es un tema que generaba mucha sensibilidad. Y lo que nos pasó, para que vean que nos podemos aprender mucho, ¿no? Y a veces suponer es el peor de los errores, y siempre hay que investigar, es, si bien era un lugar con muchísimos problemas de seguridad, pero terribles, ¿eh? Hablo de que los titulares no es de pues robaron y falleció una contadora de Lanús, que no, la gente no tiene nombre, los muertos no tienen nombre ni nada, los titulares son de muertos, hay un muerto, hay cadáveres, ni siquiera le ponen nombre a las noticias, por así decirlo, ¿no? Como que se despersonaliza totalmente. Y sin embargo, dijimos, bueno, seguridad va a dar horrible, porque dijimos, va a dar un sentimiento muy fuerte. Cuando lo analizamos, seguridad fue el tema que menor sentimiento negativo daba. O sea, era lo que más volumen de conversación había, sin duda, pero fue el que menor sentimiento negativo daba. ¿Por qué? Porque estaba totalmente naturalizada la inseguridad de ese lugar.
Y nos llamó muchísimo la atención porque lo que más daba es el neutro, porque no había ni sentimiento negativo ni positivo casi, era todo neutro donde se contaba lo que pasaba, se hacían chistes en torno al tema, era como, se saludaban, ¿cómo estás? Che, 5 cadáveres más, o sea, algo así, lo digo feo porque realmente fue feo, y no había demanda de justicia, no había demanda de seguridad, no había, o sea, realmente no había una cuestión de naturalización total de lo que estaba pasando. Y eso fue, lo cuento esto, que si bien no es algo que nos traza a nosotros, porque bueno, es otro país, pero que siempre me parece un buen ejemplo como algo que permite ver que a veces uno supone, ¿no? Como cuando dicen acá, en Argentina no quiere trabajar. Esas frases falsas verdades que no es cierto. Pues, sabemos que no es cierto, pero todas las investigaciones, aparte da que el pedido de trabajo, o sea, la variable de ajuste es el trabajo. Con lo cual, esas son cosas que está bueno tener la información para poder demostrarlo. O sea, lo que está dando, como decía acá en Argentina, es pedido de trabajo y generación de trabajo. Entonces, no es cierto que en Argentina no hay que trabajar. Y ahí pasó esto, no era cierto que la principal preocupación era la inseguridad, porque era su forma de vida, y no digo que no era algo que les gustara, pero que no era la principal demanda, ¿sí? Ahí eso es lo que quería mostrarle con esta demostración, no fue la principal demanda, ¿sí? Les paso, ¿cómo vamos de tiempo, por las dudas? Estamos todavía. Estamos bárbaros, Bueno. Porque estamos en 19:35, así Listo. que me parece que llegás con la frutillita, que era esto que nos querías mostrar algunos ejemplos. Sí. Esto lo paso simplemente para que vean cómo se puede comparar información cuando hagan una investigación, les toque trabajar en una campaña de comunicación, que se puede comparar. Estos son personas reales, pero bueno, acá se pone político 1 o 2 para no mostrar justamente quién es, pero que les permite ver cómo se puede comparar, por ejemplo, un político con otro político, dirigente, funcionario, lo que sea, por cantidad de interacciones en función de cada red social, el sentimiento que tiene cada uno, si sube, si baja en cantidad de seguidores, la temática, si cada uno habla más de un tema, de otro tema, si habla de tercera edad, habla de turismo, habla de cultura, qué sentimiento le funciona más a cada uno. Entonces esas son todas estrategias que a la hora de diseñar una campaña y de comparar con otro, vienen perfecto, ¿sí? Evolutivos, acumulando las redes, por temática, salud, obras, políticas, temas personales. Y después de acá, fíjense que los números de interacciones son enormes, con lo cual estas bases permiten entrar y profundizar. Es decir, a ver, en agosto tuviste un pico en el tema obras. Bueno, ¿qué pasó? ¿De qué red social vino? ¿Vino de Facebook, vino de Twitter, vino de Instagram? ¿Qué sentimiento tuvo? ¿En base a qué? ¿Por qué fue? ¿Qué fecha? Se puede profundizar al nivel de detalle de un día, por red social, ir viendo. Entonces, les va dando muchísima información a la hora de diseñar una estrategia. Les muestro muchos cruces, porque se pueden hacer un montón, pero para que se queden con la idea esa, de que a la hora de analizar hay muchas maneras de cruzar la información. Fíjense que esto no tiene nada que ver con lo que les mostré al principio, en la forma de exponer la información de lo que vimos de medidas sanitarias y económicas, porque es otro tipo de investigación y es otro destinatario de la información, ¿sí? Después por posteos, ¿de qué posteo te rindió más? ¿Qué sentimiento? ¿De qué red social? ¿Sí? O sea, eso se va viendo. Y después, por temática, es algo que sirve muchísimo, porque uno va cruzando, por ejemplo, en salud, te dio, no sé, acá, en empleo, fue el tema que más positivo te dio. Bueno, ahora, el tema de educación es el que más negativo te está dando. ¿Por qué te está pasando? ¿Qué es lo que tenés? Y acá en obra tenés, en servicios públicos, mucho neutro. Por lo general, el neutro viene asociado a la consulta, que es un punto muy importante a abordar a la hora de comunicación. ¿Por qué tenés tantas consultas entre el tema? Evidentemente, si hay mucha pregunta, es porque es un tema que no estás abordando bien comunicacionalmente, ¿sí? Nos dio muchísimo con el tema de vacunación, por ejemplo. Explotó el neutro con los clientes con los que trabajamos porque había mucha consulta que no era ni positiva ni negativa, era consulta. Entonces, es un punto para decir, bueno, a ver, ¿cómo está funcionando tu sistema de atención al vecino? Porque evidentemente si la gente está preguntando en las redes dónde me tengo que ir a vacunar, es porque capaz tu sistema de atención al vecino municipal no está funcionando bien, no estás explicando bien dónde están los puntos para que la gente se vaya a vacunar. Permite
como les decía, también para gestión, ver ese tipo de cuestiones. Está el perro que no para, no sé si me están escuchando. Bueno, ya viste que ya cuando tenés un ruido de fondo, ya como que lo asimilás como algo propio, ¿viste? Como que decís, bueno, ya sabés que ese ruido forma parte de la charla. Pero te digo que así igual se escucha muchísimo mejor tu audio y nos permitió tener un detalle importante sobre lo que dice, cómo leer la encuesta, porque muchas veces pasa esto también, que vos tenés el dato frío y decís, bueno, esto del neutro, esto de qué es el humor, que es algo que también está dentro de las preguntas, cómo se hace la segmentación, si hay microsegmentación, son cositas que están relacionados con no solo te vuelvo a repetir, con el dato frío, sino que también cómo podemos mejorar en base a ese dato la comunicación política, ¿no es cierto? Sí. Hay una aclaración. Nosotros, si bien tenemos nuestra herramienta, Horus que les comentaba, no somos un soft de autogestión. O sea, hay muchos soft de autogestión que uno puede poner una palabra y te va a dar los datos que te dan y después hay información. Esos son herramientas, pero siempre está lo que hace el equipo que interpreta los datos, ¿sí? O sea, nosotros, por ejemplo, en el caso nuestro, como trabajamos con Rolando, no es que vamos a dar un informe y te voy a dar el informe así, míralo, léelo solo. Todo es un feedback con el equipo de comunicación. Les digo porque es importante es importante el encuentro, el ver, el discutir el dato, y el feedback desde el que está trabajando, que cuando hacemos este tipo de trabajos, la mayoría de las veces dice, bueno, somos los que estamos trabajando en la calle, y vamos puerta a puerta con los vecinos explicando tal tema, y vamos viendo tal cosa. Decimos, bueno, ¿qué tiene que ver eso con la analía que viene de redes? Bueno, nos juntamos todos juntos a ver el tema, porque lo importante es eso, es ver, es comprender los informes, o sea, no es solamente una herramienta que uno tira un dato y te vas a dar todo resuelto, no, está la interpretación, siempre se trabaja con un ejecutivo de cuenta, que es un profesional en ciencias de comunicación, en ciencias políticas, que va viendo el tema, va tratando de entenderlo para justamente producir información útil, ¿sí? Y por eso es que están buenísimas las preguntas, porque así trabajamos también cuando estamos trabajando con alguien. Decimos, bueno, pero esto ¿por qué? Y explicando aquello por qué da. ¿Y acá qué podríamos hacer? Y incluso la pregunta nos abre campos de investigación, porque cuando te preguntan algo es donde decís, bueno, ¿para qué te lo cruzo? ¿Para qué lo miro? Vamos a profundizarlo. Por eso es que no es cerrado. Es como hacer una pregunta de una encuesta, uno preguntó A, B o C, te contestaron, dan las métricas y lo cruzan. Acá se puede, bueno, ¿para qué te lo cruzo para este lado? O algo que, como lo dejo como inquietud, como para que lo tengan como inquietud si en un momento están trabajando con este tipo de técnicas, es decir, bueno, que nos pasó hace poquito también con un cliente que había un tema, una política pública, se estaba viendo cómo impactaba. Y dice, bueno, a ver, cruzámela cómo impacta mencionada con tal dirigente. ¿Se lo vincula o no se lo vincula? Y vas viendo incluso que a veces puede haber una demanda de un tema y que no está vinculado al dirigente, ¿sí? O sea, que está abierto o que se vincula con otro dirigente, o sea, que es algo que se ve mucho acá, en lo que está pasando en esta campaña, que está bien, los dirigentes locales están haciendo su trabajo, pero está siendo tan traccionado todo por la figura de Alberto y bueno, Alberto, Cristina y demás, que pierden mucha fuerza los compañeros que están en las listas, digamos, porque no son la cara de lo que está pasando y se generaliza la fuerza política en las cabezas de la fuerza política, digamos, ¿no? Entonces, eso permite ver un montón de cosas, permite ver si hay que trabajar más la FIPU o no, porque me pasó, por ejemplo, con un municipio donde el intendente tiene una imagen positiva muy fuerte, entonces no tenía mucho sentido poner la cara, o sea, poner la figura comunicacionalmente, ¿no? De los compañeros que estaban en las listas, porque no había tiempo para que sean conocidos en el trayecto que, desde que se presentan las listas hasta el proceso electoral, con lo cual era mejor trabajar directamente la figura de, son compañeros de, o sea, son la lista de, ¿no?
más que trabajar la figura de la persona, porque no te daba el tiempo para posicionarlo, ¿sí? Y sí te daba el tiempo, y era mejor aprovechar la imagen que tenía el dirigente de la fuerza local, digamos, ¿no? Este tipo de análisis te va dando ese, no, la verdad que no tiene repercusión o no figura. O también, cuando hablo, por ejemplo, esto de que hablamos del trabajo, ¿sí? O que hablamos, que salió mucho en este último momento, el tema de el electoralismo, ¿no? Es por el voto, ¿viste? O sea, cualquier cosa que se anuncia ahora, bueno, es como, a veces también los argentinos somos complicados, ¿no? O sea, cuando sale un anuncio, bueno, pero ahora es por los votos, es una cuestión electoral. Y sale, oportunismo electoral salió muchísimo. Entonces dijimos, trabajen desde otro lugar, lo que es la comunicación, o sea, tenemos muchos casos medios donde cuando iba a recorrer una obra, pero en el sentido de sin la pose de la foto del acto de inauguración, la inauguración no estaba redituando, o sea, daba esta discusión de ese oportunismo electoral, pues bueno, la realidad es que había tanto para informar de lo que se estaba haciendo, que decir, no hace falta que se vaya a inaugurar nada, o sea, muestren lo que se está haciendo, o sea, muestran a la gente trabajando, muestran cómo esto se está avanzando, porque la inauguración daba el debate de si es por el tema electoral. ¿Para qué vas a trabajar la inauguración que da mal, porque lo están vinculando con el organismo electoral, si tenés tanto en marcha, mostrar todo lo que se está haciendo, que además daba esta connotación de trabajar? Porque realmente era cierto, o sea, no es que estábamos inventando nada, era simplemente cómo explicarle a la gente lo que se estaba haciendo. Y era lo que mejor le daba, o sea, cuando salía a mostrar el trabajo y mostraba, no una cuestión de electoralista ni de campaña, de estar posando ni nada, sino de se está trabajando, se está mostrando trabajo, funcionaba mejor. Como también funcionaba mejor cuando no eran tantos. O sea, la cuestión de somos muchos, yendo a una obra y vamos 10 a inaugurar la obra, y estamos los 10, bueno, eso venía funcionando horrible, porque eso era lo que repercutía, como diciendo, bueno, están todos para la foto, para el tema electoral. O sea, yo sé que parezco, no es que quiero ser portadora de malas noticias, pero tenemos que entender que estamos en un contexto social que está muy sensible. Entonces, trabajar esa sensibilidad es importante porque se pierde el de lo importante es decir, quiero mostrar cómo se está trabajando con algo, y no se podía mostrar porque se diluía con una mala comunicación que parecía más algo orquestado o armado por un proceso electoral, que más que era, y no lo real, que era mostrar un avance de una obra, una gestión. Entonces, esos puntos son importantes porque en redes te da un montón esa información. Que justamente ves eso, ves el impacto, que en una encuesta no lo podrías hacer. En una encuesta tenés que ir a preguntarlo y no hacer a preguntar cada vez que sale se inaugura algo, si le gustó o no le gustó. ¿Me explico? Entonces, por eso es que este tipo de técnicas sirven. Después hay muchas maneras de exponer la información, esto es otra provincia también donde hacemos, vamos viendo qué es lo que opina la gente, y se puede ir viendo, les digo, muchísimos cruces, ¿no? Como les mostraba las 9 palabras, como les mostraba las métricas, les muestro que después se puede trabajar desde los titulares, como cuáles son el eje de la demanda, la principal demanda de un tema, y en base a qué se va explicando, se va desagregando un contenido, decir, bueno, ¿por qué esta gente en este momento, que bueno, en este caso era justo un tema de restricciones, llamadas restricciones, repito, ¿no? No es que yo le pongo restricciones, sino que así es como se decía, y qué era lo que iba saliendo. Entonces, este tipo de técnicas dan eso, que sacás más información que con una pregunta, porque sacás lo que realmente se está hablando, qué es lo que está pasando en torno al tema, ¿sí? Tiene otras cosas que no tienen encuesta, que también sirven, ¿no? De la encuesta, que por eso hay que trabajar siempre cruzado. Todo lo que se puede investigar es mejor. ¿Por qué? Porque justamente trabajamos para eso, trabajamos para la gente y para tratar de entender las necesidades de la gente. Si no tenemos información cierta de eso, es donde podemos a veces pensar que algo puede funcionar y no, aunque es una necesidad y no, realmente, ¿no? Como les decía, el tema de seguridad en México, que no era la principal demanda. Bueno, lo paso rápido como para que vean ejemplos, ¿no? De cualquier cosa que podemos viendo, pero sí quería mostrarles, yo voy viendo tema tiempos, muestro esto un poco rápido, que es a nivel municipal, o sea, van a ver que acá dice municipio de Lanús, no es cierto, no es del municipio de Lanús, es un municipio del conurbano, pero dice Lanús, y intendente Juan García como un ejemplo
decir quién es, porque si no me quedaría bien que mostremos información de un cliente, pero fíjense cómo se puede ir viendo por temática, o sea, qué tema es el tema que te da más positivo, el tema que te da más negativo, dónde tenés una debilidad, qué es lo que podés trabajar, por red social, evolutivo, después nubes de palabras, o sea, por qué positivo, por qué negativo. Después dentro de cada temática, subtemáticas, o sea, bueno, dentro de servicios públicos, ni hablar que fue el tema que más habló. Bueno, pero ¿qué pasó? Dentro de los servicios públicos, ¿qué subcategoría tenés? Y atención al vecino, educación y salud. Para ser muy claro que salud había abarcado toda la temática dentro de los servicios públicos. Este tipo de categorías las pone uno, o sea, en función de las necesidades de este cliente. O sea, después estás trabajando en otro lugar y no tiene capaz los mismos temas de análisis porque no está en gestión, sino que es una persona que es un candidato pero no es un gestor, bueno, entonces se van analizando otro tema de interés. Eso es lo que uno tiene que ir captando de cada lugar que va a trabajar, cuáles son las demandas de un lugar que no tienen por qué ser las mismas que de otro lugar. O sea, el tema de inseguridad es clarísimo. Cuando vemos inseguridad, por ejemplo, seguridad en lo que es conurbano o capital, no sé, bueno, conurbano, capital, las grandes ciudades de Argentina, es un tema súper sensible, que da miedo, un montón de emociones. Ahora, después nos ha pasado a analizar inseguridad en lugares que son con muy bajo nivel de delictivo, digamos, con muy pocos problemas de inseguridad, y capaz son capitales, pero que tienen poca población y que no hay problema en ese sentido, y vimos que la inseguridad, el enojo de la inseguridad estaba atrás del vecino, porque cada vez que había un hecho delictivo, como robo una casa, una cosa así, la gente no se enojaba con la policía, con el poder político, con la dirigencia política. Se enojaba con el vecino que no le avisó que le estaban entrando a robar. O sea, porque la lógica de ese lugar era mucho más chica y más fraternal, digamos, con sus vecinos, y había una relación muy fuerte de vínculos. Entonces, no tiene nada que ver trabajar seguridad en un lugar así que trabajar seguridad en un urbano, digamos, ¿no? Entonces, por eso digo que no hay que generalizar y que hay que investigar, porque podría dar de un mismo tema cosas totalmente distintas. ¿Sí? Y bueno, estábamos pasando, solamente les quería mostrar acá un puntito, que es cuando uno va trabajando, puede ir llegando muy al detalle, de ir viendo cada temática, por qué ese positivo, por qué ese negativo, o sea, no solamente es quedarse, esto que seas Patricia, en un número donde uno ve si es tanto positivo, tanto negativo, sino es entrar, tratar de entenderlo, de explicar por qué este positivo, por qué este negativo, qué le pasó en este lugar, cómo viene pasando, y llegar a entender qué le preocupa a la gente, o sea, que esa es la clave, ¿no? ¿Qué le preocupa a la gente y cómo lo podemos mejorar? Porque, como repito, no preguntar salen muchísimas cosas. Bueno, me gustaría hablar, pero yo no paro, como me apasiona lo que hacemos, porque peco de eso, de no parar de hablar, entonces quiero dejar de hablar un rato para escucharlos y después, nada, o sea, les dejaré leer, no sé, algunas cosas más. Se nota, te digo, se nota, Analía, que les apasiona a todo el equipo, tanto a Rolando, a Nico, como en este caso a vos. La verdad que es muy bueno que a ustedes les guste esto y que puedan compartir con nosotros en estas 6 charlas parte del conocimiento que ustedes tienen, que para nosotros como militantes y dirigentes, no solo de la Ciudad de Buenos Aires, sino que a lo largo de estas charlas hemos visto que también tenemos participantes de otras jurisdicciones, no solo de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de otras provincias, de otros municipios, que creo que eso es lo importante que se pudo potenciar en esta época, ¿sí? El hecho de trabajar con las redes, con este Zoom, ha hecho que no tengamos fronteras, por lo menos físicas, sino que podamos compartir información y potenciar un poco la comunicación. Que bueno, después te haremos alguna pregunta más sobre qué es lo que opinás de cómo viene la campaña política presente, vigente, tanto a legisladores como de la ciudad, como en nuestro caso, como al de diputados nacionales, para ver qué es lo que a vos te parece. Uy, ahí estoy viendo un montón de datos que estás mostrando ahí, que la verdad que nos dan a seguir preguntándote. No, o sea, porque lo mencioné, y que no quiero que quede algo que mencioné, que nada, mostrárselo de todas maneras, hay cosas que están en la página que trabajamos, con lo cual, si después quiere alguno entrar y verlo, lo puede ver de ahí.
Pero esto en base a lo que, esta fue una investigación 2019, que analizó sentimiento, afinidad, se vio una polarización total de las dos fuerzas políticas, o sea, se ve cómo era todo, o Frente de Todos, o Juntos por el Cambio, y el resto había muy poco en la conversación digital. Prevaleció mucho el sentimiento negativo en esta campaña, también, que eso daba el defiendo a uno criticando al otro, ¿sí? O sea, fue algo que pasó muchísimo, que es una manera también de construir, de llevar a cabo campañas, te puede tocar esa, es decir, cómo hago la campaña desde lo negativo, porque la gente defiende a uno criticando al otro, pero esto, puntualmente, no es que me quiero ir, en esta etapa, que fue la etapa de los spots publicitarios, o sea, después de las listas, en el 2019, que era lo que les comentaba de que el macrismo trabajaba muy fuerte esto de lo real, que es la obra pública, por así decirlo, ¿no? Porque no es que era el mejor gestor de obra pública, pero que tocaba el asfalto y decía, bueno, esto es lo real, y Alberto no, salió a hablar de economía, salió a hablar de otras cosas, y se vio que al macrismo, cuando salía a hablar de lo real era la obra pública, le salían esta conversación, le hablaban de pobreza, le hablaban de la crisis económica, le hablaban de hambre, decían literalmente no como asfalto, no como cemento, o sea, quiero volver al trabajo, o sea, eso fue el reclamo ante una millonada de pesos que habían puesto, hablando de lo real era eso, y les contestaban de esta manera, y no le venía yendo bien, y en ese momento, perdón, que se me fue. Y en ese momento pasó que Alberto, cuando se hablaba, cuando él, bueno, por supuesto también estaba traicionado la figura de Cristina, ¿no? Pero se vio muy claro, esto es literal, no son palabras nuestras, esto es un extracto de lo principal de la conversión digital, que se hablaba de esperanza, se hablaba de volver, de vamos, pero de fuerza, pero particularmente esperanza y futuro, fue muy fuerte, y salió muy fuerte. Y sin embargo, cuando se analizaba el macrismo, que era lo que le salía positivo, no había ni esperanza, no había futuro, era el vamos, lista completa, que eso es sinónimo de, no, te voy a votar porque no voy a votar al otro, ¿no? Te voy a votar porque estoy de tu lado, en esta grieta, pero no es que me representás dándome esperanza y dándome futuro, ¿no? O sea, no le pasaba eso. Y sí le pasó a Alberto. Y eso, desde ese punto, desde ese momento que se empezó a analizar e investigar, fue algo que el macrismo no pudo dar vuelta. Y cuando uno agarra el atributo de esperanza y de futuro, si lograste eso, es como, bueno, es un montón, o sea, en una campaña electoral. Entonces, por eso siempre hay que medir, y hay que estar atentos a esas cosas, o sea, a volver a encontrar ese atributo, que cuando hablan de uno, sale esperanza, sale futuro, es gran parte de tener, bueno, de ir por el buen camino, ¿no? O sea, por eso es que nada, lo quería decir como no es que todo es negativo en nuestro análisis, sino todo lo contrario, es cómo podemos volver a captar esos sentimientos. Perfecto, bueno, perfecto. Bruno, comentanos algunas de las preguntas que fueron pasando, tanto José Luis, que estaba ahí muy atento, algunos compañeros y compañeras que han estado escuchando la disertación que nos dio Analía Gruben en el día de hoy. No sé si tenés algunas preguntas que hayas recolectado durante la charla. Contanos Sí, un poco. hay una pregunta que coinciden dos compañeros y creo que si la cuento muchos más van a coincidir, que es si hay algún mecanismo, alguna forma de identificar, excluir a los bots, a los trolls de estos estudios, porque pueden generar una tendencia muy marcada, ¿no? Bueno, esta por lo general es la pregunta que siempre nos hacen cuando hacemos esta clase. Es la primera, siempre. Así que sí, es verdad. Vamos bien. Es la duda, sí. Por eso Estamos orientados y estuvimos atentos todos entonces, ¿viste? No, está buenísimo porque decía así, seguro que alguno más le pregunta y decía, bueno, la verdad que no influyen tanto, no es tan fácil. Les digo esto, a ver, hay redes y redes. Vi que había una pregunta de ¿se puede diferenciar por red social? Sí, por supuesto. Yo acá pasa por no abrirlo y mostrarle grandes datos, ¿no? Pero pues, se puede estar viendo por Twitter, por Instagram, por Facebook, o sea, por cualquier red, ahora está TikTok, pero la realidad es que la que más sigue traccionando todavía conversación digital sigue siendo Facebook, ¿sí?
Si bien se puede ver cuando hay influencia de trolls o los bots, es mito que son la gran mayoría. ¿Por qué? Les digo, ¿dónde hay mucha influencia de capaz de las cuentas más trolls? En Twitter, ¿sí? Pero Twitter es una red social que es muy de nicho. No es la red social donde trasciende la conversación digital del usuario común y corriente. Es la red de los sobreinformados, como le decimos, ¿no? O sea, de los que están más en la política, los periodistas, pero no es la red que levanta la demanda del ciudadano. Es muy difícil sacarlo directamente de ahí, salvo nichos muy particulares como el tema del Uber, el tributista, que trabaja mucho esa red. Hay demandas que sí trafican por ahí, pero no es lo más común. Ahora, el tema de Facebook es muy difícil el troll en Facebook. Se los digo porque de hecho para la campaña 2019 nos estamos con Facebook y demás para todo lo que fue la implementación de que vieron que era en Facebook todo lo que es comunicación política, hay que informarlo, de dónde viene la pauta y demás. Y es tanta la ingeniería que tienen puesta para eliminar los trolls, por así decirlo, que sale carísimo tener un ejército de trolls. ¿Por qué? Porque Facebook te pide que tengas DNI, que tengas, si la misma IP de la computadora está trabajando con distintas cuentas, te lo bloquea. Entonces, es tanto lo que invirtieron para que eso no ocurra, que hoy a decir, tengo un ejército de trolls, tendrías que tener literalmente un ejército de personas con distintas computadoras, porque si usas la misma computadora o el mismo IP, tendrías que ir cambiándolo. Es tan caro que es imposible. O sea que la realidad es que es muy poco lo que puede, en estas muestras que les mostré, lo que puede influir un troll, muy poco. ¿Sí? Distinto es un militante digital, ¿no? Distinto es claramente. Somos todos compañeros, nos ponemos de acuerdo y todos salimos a traicionar una idea. Eso es gente real, ¿no? Me refiero al troll, al bot. Sí, acá la compañera Jazmín preguntaba si se puede acceder de alguna forma a Horus. Le quiere robar el trabajo a ustedes, me parece. Ahora la pongo, la página web en la cual pueden ver investigaciones que hacemos y que son públicas. ¿Sí? La herramienta, lo que sí es nuestra herramienta, no es una herramienta de autogestión, uno se saca un usuario y una clave y con eso puede hacer consultas, sino que trabajamos con un equipo que va pasando los informes y las investigaciones cuando se esté trabajando. Pero sí se puede acceder a la página web nuestra, que ahora si quieren la puedo poner acá en el chat, donde hay información que vamos publicando, que bueno, si la quieren ver, ¿no? O sea, y también si nos quieren dejar ahí un mail, si nos quieren escribir, o lo que sea. Sí, otra de las consultas que esta es mía, algo que leo pero la escribí yo, es en torno a la foto famosa del cumpleaños de Fabiola, si hay algún estudio, han realizado alguna investigación respecto del impacto que generó en Twitter. Yo sigo Twitter y veo mucho, demasiado del tema, pero también en Facebook me interesaba saber qué tipo de impacto causó. Sí, lo investigamos. Lamentablemente se robó la comunicación de todo lo que fue la primera quincena de agosto. O sea, sí, dio muchísimo. O sea, cuando uno dice, no, capaz que esto no llegó por todos lados. La realidad es que llegó por todos lados. Fue literalmente, no lo tengo acá porque en realidad no es que sea un informe público, pero ese dato sí, no hay problema, es que de la primer quincena, todo lo que fue conversación digital en temas políticos a nivel nacional, se robó o sea, fue lo que más conversación tuvo. O sea, que todo superó 3 veces lo que fue hablar de vacuna. O sea, para que se den una idea que vacuna viene dando uno de los temas que más se conversan, ¿no? Y no, fue terrible. La verdad que la primera quincena, esto, bueno, no fue casual seguramente, ¿no? Pero salió así, salió con tanta auge, pero sí, salió muy así. Y también frenó un poco al machirulismo de Iglesias, que salió y que, bueno, quizás en los medios, el tema del ataque a Florencia, viste, como que eso también lo tapó un poco el tema del cumple de Fabiola. Sí, porque de hecho fue un tema, el de Iglesias, que había tomado bastante repercusión, estaba haciendo bastante auge. ¿Por qué? Porque Iglesias obviamente siempre tracciona, pero en un nicho, ¿no? O sea, porque es muy
los como nosotros, ¿no? Sobreinformados, que nos interesa el tema y por eso estamos en tema, pero para todo el mundo está en tema, pero después, cuando abordó a Florencia Peña y que bueno, ella en su programa de tele y esas cosas, la verdad que ahí sí se empezó a mover un montón, incluso en esta discusión que entró Vidal, que esto, que el otro, pero quedó todo en un segundo plano, lamentablemente con esto. Hay una teoría que tenemos algunos compañeros, yo la tengo en duda, pero hay algo, me parece, que es la idea de que el poder hegemónico o comunicacional se pone de acuerdo en darle a un tema durante una semana y repetirlo hasta que quede algo, ¿no? Miente, miente, que algo quedarás. ¿Hay algo en el análisis cuantitativo de esta repetición semanal de los temas hasta que queden, o es una idea que nosotros nos hacemos nosotros? Bueno, me encanta tu pregunta. ¿Por qué? Es cierto que hay una cuestión comunicacional que te tiran algo y te lo tiran, te lo tiran, te lo tiran y te generan un concepto. Como les dije, lo de vacunatorio VIP. Decimos vacunatorio VIP porque alguien tituló vacunatorio VIP, ¿sí? Entonces ya queda como una manera de hablar vacunatorio VIP, ¿sí? No obstante, como también vuelvo acá a lo que les mostraba del 2019. Ojo con algo. Una cosa es generar un concepto y otra cosa es generar una demanda o una emoción, ¿sí? Porque yo te puedo generar un concepto porque generé el concepto vacunatorio VIP porque te lo machaqué y te generé un concepto. Pero una emoción o una demanda está todo un montón de otras cosas más allá de lo que uno ve, ¿sí? O sea, como pasó en el tema 2019, donde había una demanda muy fuerte de esperanza, de futuro, de cuestión de lo que está vinculado a la situación económica, y les puedo asegurar que la idea que se trató de meter del concepto este de lo real, no importa que no llegues a fin de mes porque estoy haciendo calles, o sea, porque esa es un poco la lógica, no funcionó. Porque que justo esto lo digo porque incluso lo trabajamos en un congreso de comunicación política, ese caso de estudio, donde justamente el debate fue ese, ¿se puede a través de la masificación de un mensaje generar una demanda en el electorado? Bueno, para mí, lo que es la demanda, no puedes generar una demanda. Puedes generar una idea, puedes generar una preocupación, pero porque está atada algo de fondo. O sea, lo de Fabiola pudo entrar y entró negativamente. Pero porque está atado, fíjense que yo le mostré una investigación que es antes de lo de Fabiola, y ya había un contexto de mal humor en relación a las restricciones, o sea, ya estaba un contexto dado para que eso pueda ser una gota que molesta en un momento que uno está en una molestia general. Pero no quiere decir que no había ninguna preocupación y la preocupación ahora es por el cumpleaños de Fabiola. ¿Me explico? Eso es. Ahora, no se dio vuelta en el 2019. Había una preocupación real, que era una demanda real de la gente en cuanto a la situación económica, y se trató de tapar una demanda real, inaugurando calles, no funcionó. Y no le funcionó el macrismo con la plata que invierten en redes, o sea, no es que no le funcionó a Analía y Patricia haciendo una campaña de comunicación, ¿no? O sea, eso, por ahí, pero por eso. No subestimes, ¿no? No subestimes. Ojo. No, esto a el partir poder de, femenino. a partir de este curso no sabés las cosas que vamos a hacer. Como estaba comentando Analía, lo de la militancia en redes, ¿sabés qué? Vamos a potenciar nuestra presencia en redes a full. Contanos, Bruno, ¿alguna otra más que tenemos ahí? Entre las que yo me quedaría hablando hasta las 3, 4 de la mañana, pero me parece que el contexto no da para seguir estirando, así que por mí puede continuar o cerrar o como esté planificado. Sí, ahí José Luis estaba comentando que, bueno, también lo que es el rebote en las redes de algunas noticias, porque por un lado lo de Fabiola, que fue como, viste, también se habla del trending topic, viste, como el tema, y lo que es el cumpleaños de Carrió, que también quizás fue algo en la misma época, y cómo también los medios, no solo las redes, sino los medios hegemónicos, cómo hacen para plantear algunas cuestiones que son de la vida cotidiana y que pasan a formar parte de la agenda, ¿sí? Viste, con esto del juicio político, cómo se iba a tomar ese tema, después empiezan los opinólogos respecto del tema, de los temas judiciales, si se iba a judicializar o no el tema, así que bueno, y como un último tema, antes de que te vayas, Analia, ¿cómo ves nuestra campaña, la campaña política que estamos transitando? Comentanos, los pros y los contras.
Bueno, Ponenos lo más lindo, ponenos primero, viste, como siempre, tenés dos noticias para darme, una buena y una mala. Dame la buena, así trabajamos después sobre la mala o la no tan buena, quizás. a ver, Santoro viene viendo bien en redes, o sea, viene, la verdad, con mucho, mucho tráfico de información. De hecho, sale mucho en los medios, también eso es importante. Hacer prensa es importante, o sea, hacer prensa es importante porque las redes de uno, repito, eso siempre es muy de nicho, o sea, y hacer prensa es lo que te abre, y trabajar eso viene funcionando bien. Yo creo que hay una realidad de que en general, como les decía, hay un mal humor social muy grande y que está en cabeza del Frente de Todos, porque nuestro presidente es el Frente de Todos, y somos un país que, o sea, muy en ese sentido, se identifica siempre en las cabezas, ¿no? Con lo cual eso genera el mal humor más social que hay. Pero a ellos les va bastante mal también, o sea, sé que la ciudad es compleja también porque también, como les digo esto, les digo otra cosa, cuando fue el debate por las clases, a la reta, no sé, pareció un héroe en las redes, y eso fue muy de la ciudad, y con el tema de esta discusión, con la, se abre el colegio, yo qué sé, bueno, eso la verdad que les fue muy bien, y se diferenció, logró en ese momento diferenciarse de la postura del Estado Nacional en relación a lo que es la gestión de este momento, ¿no? Lo trataron de sostener como pudieron, porque después ellos fueron acatando y tuvieron que acatar las mismas cosas porque iban a tener el mismo problema y se les desbordaron los hospitales, o sea, la realidad es que, pero trataron siempre de tener ese discurso de me diferencio de lo que es la gestión, de cómo yo gestionaría esta pandemia, esta cuarentena, ¿no? Entonces, eso lo siguen teniendo, y la realidad es que la imagen de Horacio, Horacio en sí mismo, siempre es la más positiva que viene dando, es el que mejor imagen tiene. Pero después, cuando vamos a los candidatos, lo que es realmente Frente de Todos, a Santoro le viene dando bien. ¿Y saben quién? O sea, no es que le da bien, pero quién maneja mucho las redes y quién está como muy, muy presente es Milei, ¿no? O sea, que es increíble, pero sigue estando muy presente. Pero no es un problema nuestro ese. No. Es un problema del otro sector. Sí, incluso hasta te diría que es un problema, no sé, de la izquierda, porque está trabajando ese voto que se pone medio, bueno, en contra de todo, y esa juventud que necesita, que quiere romper esquemas, por así decirlo, porque no creo que él pueda romper ningún esquema. La rebeldía se volvió de derecha, como dice Stefanoni, ¿no? Claro, viste una cosa así. Pero me parece que va a ser ajustada, o sea, creo que va a ser ajustada, creo que va a ser trabajar como en las cantidades que comúnmente se viene sacando en la ciudad, pero no porque se esté haciendo una mala campaña, no porque él no esté saliendo y no porque él no sea conocido y porque no tenga buena imagen, porque ni hasta lo tratan mal los medios, porque no viene pasando eso, que le vengan, de que a él le vaya mal en medios. No obstante, creo que el contexto general va a hacer que todo sea un poco más complicado que lo que pudo haber sido en otro contexto, ¿no? O sea, creo que él es un buen candidato, creo que le va a ir lo mejor posible en este contexto, eso es lo que veo. Que hay que trabajar mucho, acompañar, eso también lo dejo, ¿no? O sea, mucha militancia en redes porque se ve muy poca defensa, o sea, incluso de nuestro presidente, se ve muy poca defensa, o sea, creo que hay que organizarse mucho en ese sentido, o sea, de poder generar grupos de WhatsApp, poder generar que salgan a las redes a hablar, que salgan a explicar, que salgan a trabajar estos conceptos que la gente demanda, que salgan a hablar de trabajo, eso, que salgan a hablar de otra vez la Argentina productiva, o sea, hay que salir a hablar de eso porque es lo que demanda la gente, y eso lo dejo para cerrar, pero a mí lo que me da miedo es cuando se ve el discurso que va por acá y las demandas que van por acá y no se cruzan, ¿no? O sea, entonces, eso no seamos cabezaduras, ¿no? O sea, si la demanda va por acá, que nuestro discurso también la acompañe, porque tenemos que trabajar para la gente, ¿no? Entonces, eso creo que hay que, digo, acá como una reflexión, ¿no? O sea, parece que es algo que siempre está bueno
empujar, escuchar. El primer punto, o sea, no es que sea coaching, pero escuchar. Huir de la posverdad, en otras palabras. Y quizás también mostrar lo que se está gestionando y que la verdad que los medios no permiten verlo en toda su magnitud, ¿sí? Sabemos que cuando nos dicen se cierran fábricas, porque vos ves que los medios dicen se cierran fábricas, y dicen, bueno, no, a ver, no se cierran, fueron tales, más allá de eso se está dando un incentivo a las pymes, se está favoreciendo tal o cual cosa, se están generando más puestos de trabajo. Bueno, también hay algunas cosas que se tienen que, como decís vos, desde lo comunicacional, informar un poco mejor. Analía, en lo personal te comento que para mí fue un placer escucharte. Estimo que también, de acuerdo a los comentarios que se vienen recogiendo en este Zoom del día de hoy, es algo que también le pasa al resto de los participantes. Te agradezco muchísimo tu participación, que nos hayas dado conceptos que creo que son centrales para que podamos entender quizás esta métrica de estas estadísticas que también tienen que ver con un contexto electoral en el que estamos atravesando, cómo entender algunos temas. Ahí me dijo uno de los participantes que no diga palabras inadecuadas, dije pros y contras, prometo no decirlo nunca más, no decir esas palabras en otra oportunidad, pero bueno, en nombre del Instituto de Formación del Partido Justicialista de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, les agradezco muchísimo la participación del día de hoy. Sabemos que este iba a ser un desafío importante por varias cuestiones. Primero, por tocar temas de política digital en un año electoral y en plena campaña electoral. Es como que fueron varios desafíos que se juntaron, pero la verdad que teníamos el equipo encabezado por Rolando, con Nico y ahora conociéndote a vos, Analía, que sabemos que esta es una primera charla o un primer taller intensivo, pero que no va a ser el último. Así que te agradezco muchísimo la participación. Les recuerdo a todos que ahí tanto el equipo técnico, en el caso de Bruno Vecchia, que acaba de hablar, como de Martina López, acaban de poner todas las redes sociales, cómo nos pueden encontrar, www.formacionpjciudad.org.ar, para que vean no solo esta capacitación, sino también los contenidos de Ley Micaela, las charlas magistrales que han estado a cargo de nuestro querido presidente Alberto Fernández y también de Cristina Álvarez Rodríguez. Y también van a estar subidos todos los contenidos que vengamos desarrollando de acá en adelante y las charlas anteriores. La charla 1, 2 y 3 ya están subidas y próximamente vamos a tener la charla 4. Y aquellos que puedan, por favor, ya estamos delineando cuál va a ser la currícula para el año entrante, para el 2022, así que les vamos a pedir que aquellos que tengan un tiempito ingresen en la página como para que puedan introducir todos estos elementos que nos van a permitir este ida y vuelta entre el instituto y los militantes y referentes y los vecinos y las vecinas de la ciudad, que entendemos que tenemos que tener un partido justicialista de la ciudad de Buenos Aires de puertas abiertas para que pueda crecer, para que pueda potenciarse y para que este discurso que tenemos los peronistas, que es de una ciudad inclusiva, justa y feminista, sea posible, ¿sí? Así que muchísimas gracias, Analía, por tu participación, muchísimas gracias a Rolando, que es el mentor de este curso, y bueno, nos veremos, acuérdense, viva Perón, por supuesto, viva Perón, viva Evita, viva Néstor, viva Alberto, viva Cristina, y viva todos nosotros que mantenemos vivo el peronismo en la Ciudad de Buenos Aires. Nos estamos encontrando nuevamente el martes próximo, 18:30 horas, con el mismo link del Zoom que desarrollamos el día de hoy. Así que, compañeros y compañeras, muchísimas gracias a todos por participar y nos estamos encontrando. Analía, de todo corazón, muchísimas gracias por estar. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muy buenas Chao, noches Analía. y nos estamos viendo el martes próximo. Hasta luego. Bueno.